infalible, inerrante, inspirada. Ella nos guía, Señor, en el camino que debemos seguir delante de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos enseñes y nos guíes, para que nosotros, Señor, podamos ser creyentes, que te honremos, te amamos, vivamos para tu gloria, entendiendo que somos tuyos y a ti, Señor, debemos servir todos los días de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, mis hermanos, en esta mañana hacemos un par de momentos en nuestra serie de Colosenses. Y en este día, viendo este texto, nosotros podemos pensar en algo. Aquí habla de las obras externas. Siempre resulta más fácil hacer obras externas que cambiar el corazón, porque la apariencia siempre será más fácil de mantener para los hombres en medio de la hipocresía. Es decir, hacer las cosas para que los demás crean y en ese sentido engañar al prójimo. Y vemos que en el mundo actual hay muchos engaños. Tenemos el ejemplo claro de los gobernantes. Vemos que prometen paz, prometen riquezas, prometen ayudas, se muestran muy amigos del pueblo y cuando toman el poder se transforman y piensan solo en sí mismos y en su riqueza sin importar que el pueblo sufra. Esto nos permite como ejemplo ver las características del hombre. El hombre es bueno para actuar. Por eso la palabra hipocresía era una palabra que era usada por los griegos en el teatro. Era cuando se colocaban la máscara. Es decir, que mostraban y enseñaban lo que querían que los demás vieran a través de una actuación, con una máscara que ocultaba la realidad de lo que verdaderamente son. Y muchos usan estas máscaras. Actúan para que otros crean que es un tipo de persona creyente que hace el bien, cuando en realidad en su interior es todo lo contrario. Es como esas personas que se muestran nobles, serviciales, pero su corazón no quiere hacer eso. Simplemente lo hace para que otras personas lo vean. En realidad quisiera hacer todo lo contrario, no obedecer. Se hace ver como que sirve mucho para los de afuera, pero cuando entra al lugar privado se despoja de la máscara. Estalla la verdadera persona, su corazón sale por su boca lo que realmente es, al punto de que blasfema, insulta, llega a su casa y en su casa es un monstruo. Es uno de los que se deja ver como si hiciera bien, pero en realidad está buscando de continuo el mal. Y en ese sentido, lo peor que puede suceder es que este tipo de personas, en medio de sus acciones externas, terminan autoengañándose y convenciéndose de que lo que hacen en el exterior con su buena conducta externa es sumamente bueno. Tan bueno que termina autojustificándose. Es decir, se basa en su propia evaluación de la justicia al verse frente a otros y termina considerando que su vida es un gran ejemplo y que tiene ganado hasta el cielo. Termina autoengañándose y termina hablando, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El autoengaño y la autojustificación, las obras externas,
lo llevan a considerarse, a pesar de su verdadero corazón de maldad, como si fuera un rico, victimizado y considerando lo mejor, cuando en realidad es un pobre y desventurado camino al infierno. Porque al verse delante de Cristo no es nada. Por eso en esta mañana los invito a que veamos este sermón que he titulado Huyendo de la piedad engañosa. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. El primero es una pregunta: ¿a dónde conduce la autojustificación? El segundo es otra pregunta: ¿cuál es la verdadera justificación? Y en tercer lugar veremos las aplicaciones prácticas. Veamos entonces el desarrollo de la primera pregunta: ¿a dónde conduce la autojustificación? Mis hermanos, conforme al texto que hemos leído en Lucas, conforme a su contexto, nuestro Señor se está dirigiendo a los fariseos, quienes eran un tipo en sí mismo de la falsa religión, de la piedad engañosa, aquella que busca impresionar en el exterior, con las obras morales, con las causas nobles, pero que conduce al mismo lugar que aquellos que cometen pecados escandalosos. Esto es, al infierno. Porque las obras propias pueden verse bien en la justicia humana, la cual juzga con el rasero de la naturaleza del pecado, y pueden que hagan una impresión en las personas. Es decir, ante los hombres se puede ver como alguien que es muy bueno, como alguien que merece lo mejor aún delante de Dios. Observemos el ejemplo en la Escritura del joven rico, en Mateo capítulo 19, versículos 18 al 22, dice así la palabra. Mateo capítulo 19, versículos 18 al 22. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces imagine usted, mi hermano, por un momento, a un hijo suyo que guarde todo lo que este joven decía haber guardado. Este joven decía que él no daba falso testimonio, no mataba, no hurtaba, no adulteraba, honraba a su padre y a su madre. Si usted observa eso en su hijo o en cualquier persona, usted puede decir: mi hijo es muy, muy bueno, es muy justo. ¿Qué mal puede tener? Ese hijo mío es un ejemplo para todos. Y puede ser que lo sea delante de la justicia de los hombres, donde está la autojustificación. Pero ¿qué sucede cuando es colocado delante de la justicia de Dios? Cuando es colocado enfrente de nuestro Señor Jesucristo, enfrente del Evangelio, de la verdad de nuestro Dios que señala la verdad del hombre. En ese mismo instante en que la luz resplandeciente del Evangelio de Cristo resplandezca sobre esta persona, saldrá a lucir su corazón. Y si este corazón estaba como el del joven rico, apegado al mundo y sus deseos lejos del Dios vivo, todas esas buenas acciones externas no son más que un pecado espléndido que conlleva la muerte. Por tanto, debemos guardarnos de la autojustificación.
La autojustificación proviene de la hipocresía de los hombres. Los hombres entran en el Evangelio, entran en la verdad y consideran que porque tienen mucho conocimiento teológico ya saben más que todos y son mejores que los demás. Consideran que porque hacen muchas obras externas son mejores que los demás. Pero su corazón está engañado porque se cree superior a sus hermanos. Es más, empieza a ver a nuestro Señor Jesucristo como alguien que le proveyó algo que necesitaba, pero no como verdaderamente se debe a Cristo. Esta hipocresía es un pecado sutil que lo va destruyendo para que se vaya autojustificando. Y esa autojustificación se basa en lo externo, se basa en lo que puede engañar. Usted puede ver a los fariseos, ver su historia, y ellos hacían mucho más que las personas del mundo. Eran muy buenos para vestirse de religiosidad. Hacían largas oraciones, cumplían la ley externamente, pero su problema era precisamente que por todo esto su corazón se había endurecido. Porque tenían en sí mismo era una piedad aparente, una piedad engañosa. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les reveló lo que verdaderamente era. Miren nomás lo que Él les dijo en Mateo, capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Note algo importante aquí, mi hermano. Este es un texto un poco paralelo al que nosotros estamos leyendo. El texto que nosotros leemos dice que son de los que se justifican a ellos mismos delante de los hombres, pero que lo que ellos tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es la autojustificación, los adornos de los hombres, lo cual es la falsa religión. Y esto no se ve únicamente dentro de los que dicen ser creyentes, que pueden empezar a cultivar y a desarrollar una hipocresía religiosa, una piedad engañosa. Se llenan de conocimiento, viven ese conocimiento aparentemente, pero a la hora de la verdad y de perseverar y de enfrentar cada situación, no son más que hipócritas, porque no resisten estar dentro de la presencia de Dios. Porque cuando su corazón sale a relucir, es un corazón engañado. Y se engañan a ellos mismos pensando que esas obras ya los tienen en paz con Dios. Olvidan su corazón y su relación con Cristo. Y usted puede observar que todas las religiones que los hombres han creado, sea cual sea la creencia, convergen en algo, en las obras. Todas muestran obras externas. Por eso es que la autojustificación está unida a las obras. Si es un budista, no comerá ciertas cosas para alcanzar su espiritualidad. Si es un católico romano, hará todas las buenas obras que pueda para salir del purgatorio. Y si es un fariseo moderno evangélico, hará todo por mostrarse bueno cuando su corazón está lejos del Dios vivo. Así que, mis hermanos, la propia justicia de los hombres, su autojustificación, su hipocresía religiosa, su piedad engañosa, es una ceguera. Los ciegos son los que buscan la propia justicia. Era lo que hacían los fariseos, que eran ciegos. El Señor les dijo en Mateo
capítulo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo tanto, el verdadero creyente debe guardarse de estar confiando en su propia justicia, en la obra externa, para verse mejor delante de los hombres, para pasar encubierto. Se debe guardar de estar mostrando una piedad engañosa cuando su corazón está lejos del Señor. Es muy fácil hacer juicios con lo externo. Podemos admirarnos de las obras, de los sacrificios. Es más, si usted hoy se encontrara con un fariseo, usted se admiraría de su temple para hacer y cumplir todas las cosas externas. Pero la verdad es que eran enemigos de la verdad, valga la redundancia, enemigos de la gracia, enemigos de Cristo. Ellos lo crucificaron, enemigos del Evangelio. Por lo tanto, usted debe preguntarse, ¿cuál es su justicia? ¿Será que su justicia es la suya propia? ¿La de sus acciones, la del engaño? ¿Se está usted, hermano, mostrando amable, noble, servidor, pero cuando está lejos de los hermanos los maldice, trata mal a las personas en su hogar y en lo secreto es una total abominación? Si es así, tiene que arrepentirse, porque usted está siendo doblemente abominable, porque sus obras externas son abominación si no provienen de un corazón regenerado. Si son apoyadas en su propia justicia, son trapos inmundos. Y si sumado a eso está usted podrido por dentro por la abominación que hay en su corazón, si este no es de Cristo, si no ha sido transformado por la verdad, entonces usted es doblemente abominación. Además de eso, es ciego, porque piensa deleitarse en la propia justicia suya. Así que usted debe dejar de autojustificarse a sí mismo para ser visto por Cristo. Debe humillarse delante de Cristo, porque todo este engaño, toda esta hipocresía religiosa, toda piedad engañosa lo conduce al infierno. Los fariseos creían que eran herederos de Abraham y del reino de Dios, y nuestro Señor les dijo lo que eran verdaderamente. Por tanto, si te justificas a ti mismo por tus acciones y apariencias, irás directo al infierno engañado. Por esa razón, en este día hay que examinarse, hay que apartarse de todas estas obras de maldad. Debes ver si tu corazón no ha sido transformado. Hoy es día en el que puedes arrepentirte y humillarte bajo la poderosa mano del Señor, porque el verdadero creyente no se autojustifica. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la verdadera justificación? Mis hermanos, el hombre en su propia autojustificación tiene un grave problema, y es su corazón endurecido, el cual por la obra externa se puede ver muy bueno. Es decir, usted dice, ese hombre es de buen corazón, mira toda la gente que ayuda, cómo es que hace todas estas obras tan maravillosas. Pero mis hermanos, recordemos que el hombre tiene un gran problema, y es que su corazón está lejos de Dios, su corazón está endurecido, nada puede hacer para ablandarlo. Y por lo tanto, todo lo que hace desde ese corazón pecador, desde ese corazón endurecido, no es más que pecado. Aunque se vista de obras delante de Dios, son obras muertas. Dice la palabra en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja
y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto es porque el problema del hombre no es lo que hace externamente, es de dónde proviene todo lo que hace, de su corazón. El corazón es la fuente por la cual se hacen las cosas. Y un corazón autojustificado no hace más que buenas obras pecaminosas que lo conducen a la muerte, porque no lo hacen justo delante del Dios vivo. Recuerde que la palabra dice acerca del corazón que este es engañoso. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, este problema que viene de la herencia de Adán, que nos trae un corazón de piedra que engaña, que señala lo externo, pero como un sepulcro lleno de maldad, esta es la realidad del corazón del hombre. Y este corazón debe ser cambiado por uno de carne. Y eso solo es posible por la obra soberana y sobrenatural de nuestro Dios, quien conoce los corazones, el único que los puede transformar, y es solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora y perfecta de la cruz del Calvario, porque Él es quien hace la obra a través de la gracia y es quien nos justifica. Dice la palabra en Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y si lo leemos junto a Romanos, capítulo 8, versículo 33, que dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces aquel ante quien están revelados todos los corazones, como dice Proverbios 15:13, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Y Hechos capítulo 1, 24, y orando dijeron: Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Así que el único que podría obrar en la transformación de este corazón, aquel que no puede ser engañado, aquel que puede mirar lo profundo de las intenciones de los hombres en sus corazones y ver que lo que consideran sublime no es más que un engaño, aquel que por la obra soberana puede transformar el corazón en uno de carne, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Este nuevo corazón será visto a través de Cristo y por tanto tendrá la perfecta justicia de Cristo. Será visto como justificado, es decir, con el pecado expiado y el que fue propicio, el Señor Jesucristo, librándolo de la ira de Dios. Y como hijo, no por nada de sus obras ni por sus acciones, sino por Cristo, quien es el único que hermosea nuestro corazón, al darnos uno de carne que lo ama, que lo obedezca y que lo sirve para la gloria. Es el único que nos puede justificar y librar de la abominación de las obras muertas, de ser fariseos externos, para ser piadosos verdaderos en Cristo. Mis hermanos, la diferencia entre la hipocresía engañosa, en la piedad engañosa y en la verdadera piedad está en la manera en que usted ve al Dios vivo y a sus hermanos. Usted tiene una piedad engañosa cuando usted observa al Dios vivo como alguien que hizo una obra en la cual usted mismo, por usted mismo camina y se santifica y se llena de conocimiento. Y la piedad engañosa se ve cuando el hombre se cree superior a sus hermanos, tanto que los mira de una manera en que los puede juzgar radicalmente, en que se puede considerar mejor a ellos.
En cambio, la verdadera piedad observa la grandeza del Dios vivo y se humilla delante de él. La verdadera piedad es la que comprende, al verse desnudo por el resplandor de la gloria de Cristo, cuál es su pecado y cómo debe cada día ir dejando pecado tras pecado. Es aquel que ve a sus hermanos y los considera como superiores a él mismo, que los ve con la misma misericordia que Dios lo vio y lo perdonó, para orar por ellos y guiarlos a la verdad. Mire el ejemplo del apóstol Pablo, que conocía la grandeza de Dios, la soberanía, la palabra inspirada que escribió por la gloria de Dios. Decía: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la verdadera piedad conduce a que usted reconozca la grandeza del Dios vivo, no a que usted se sienta mejor, no a que usted hace una evaluación y usted es el más santo que todos. No, es que usted entiende que usted trata con su pecado día a día, que usted es humilde delante de Dios, porque el corazón regenerado es un corazón humilde y transformado por el Señor, quien nos ha justificado en su justicia, no en nuestra propia justicia. Así que usted debe preguntarse, ¿dónde se encuentra? ¿Es usted un piadoso engañoso o es usted un piadoso en Cristo? Debe considerar lo que usted es. La iglesia es un hospital de pecadores. Todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros para crecer en Cristo. Aquí no hay superhombres espirituales que no tienen debilidad, no. Todos tenemos debilidad. Todos tenemos pecado y todos necesitamos de Cristo, que es nuestra justicia. Sin la justicia de Cristo no seríamos nada, mis hermanos. Estaríamos condenados al infierno. Y era lo que le pasaba a los fariseos. Estaban autojustificados en pensar que obedecían la ley externamente cuando internamente su corazón era lleno de pecado y de maldad. Y el creyente tiene que guardarse de no ser un fariseo moderno, que va a la iglesia, que dice Dios te bendiga, amén, bendiciones, pero que se comporta en su interior como el más impío de los impíos. El verdadero creyente hace las obras para la gloria de Dios, porque no debe dejar de hacer las obras se hacen para la gloria de Dios. Pero en su corazón entiende su verdadera condición delante de Dios y delante de los demás. Ahí está la diferencia. Si usted está obrando como un fariseo, se está autojustificando. Pero el verdadero creyente está justificado ¿en quién? En Cristo, que es nuestra justicia. Y entiende que Cristo pagó la deuda impagable y que por eso vive dependiendo todos los días de su vida de la misericordia y de la bondad de Dios, quien lo fortalece en medio de la debilidad, quien en su misericordia le va señalando día tras día todo lo que debe ir abandonando y abandonando y abandonando. Porque cuando usted crece en santidad es porque usted está entendiendo cuántos pecados tiene que ir dejando. La perfección no la vamos a alcanzar en este tiempo, pero sí la humildad de corazón para reconocer la necesidad que tenemos de Cristo. ¿Cuán necesitados somos de Cristo? Y usted debe comprender eso todos los días de su vida. No olvide su necesidad de Cristo, descansando en usted mismo y en su conocimiento. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor. Dice la palabra en Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, hermano, ¿dónde está tu justicia? ¿Está en tus obras externas,
en tu apariencia y en tu fuerza, mientras hipócritamente sigues en los delitos y pecados de tu corazón? ¿O está en la verdad y en la gracia, por la cual harás buenas obras para la gloria de Dios, pero de un corazón que no es abominable, sino santo en nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde te encuentras? Debes examinar tu corazón. Debes vivir para Cristo y conforme a Cristo, siendo Él tu justicia para su gloria. Y esto nos lleva al tercer punto, las aplicaciones. Ya hemos respondido dos preguntas. ¿A dónde conduce la autojustificación? Al infierno. ¿Y cuál es la verdadera justificación? La que tenemos en Cristo nuestro Señor. Como aplicación práctica, entonces debemos ver lo siguiente. Conforme a nuestro texto, exteriormente los fariseos podían compararse con los demás y justificarse, porque hacían más y llegaban más lejos que los judíos promedio. Se esforzaban más en sus propias fuerzas. Eran muy meticulosos en el cumplimiento de todas las reglas externas. Pero había un problema. Vivían para los hombres, vivían para sí mismos. No vivían para la gloria de Dios ni para el Dios vivo. Nuestro Dios majestuoso, que es el que examina los pensamientos y los motivos del corazón. Así que los fariseos estaban llenos de orgullo y de hipocresía. Un pecado que nuestro Dios aborrece. Cuando daban una ofrenda, lo hacían para ser vistos de los hombres. Querían que sonara una campana para que se vieran admirados, porque hacían mucho bien. Cuando oraban, lo hacían a través de largas oraciones en las esquinas para impresionar a los demás con su espiritualidad. Podrían haber engañado a otros, pero jamás podrían engañar al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo, que les quitó la máscara de su propia justicia y los expuso tal como eran, detestables y abominables a los ojos de Dios. Porque la verdadera religión es un asunto del corazón delante de Dios. Cuando tú eres vislumbrado o eres alumbrado por la verdad de Dios, por la absoluta santidad de Dios, por la luz que resplandece de Cristo, entonces inmediatamente cuando es alumbrado ese corazón tuyo, puedes ver lo vil e inmundo que es tu propio corazón delante de Dios. Y en lugar de vanagloriarse de tus buenas obras y de hacer alarde de tu justicia, debes humillarte, doblar tus rodillas delante de Dios y tener temor de que puedes ser consumido en un instante por esa perfecta santidad de nuestro Dios. Verás entonces cómo hacer para presentarte justo delante de Dios. Porque lo primero que sucede es que puede usted comprender cuán engañoso y malvado es su corazón. Pero ahí es cuando llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio irrumpe en la vida del creyente y es ahí precisamente donde se da cuenta de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de un mediador, de que necesita una justicia diferente a su propia justicia, la cual solo se encuentra en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y Él le dará un perdón gratuito a todo pecador que se arrepiente y confía en Él. El Señor nuestro Dios viste al creyente de la justicia perfecta de Él, reconciliándolo con el Dios vivo, que ahora lo ve santo, y en esa nueva vida en Cristo aprende a vivir no cómo agradar a los hombres, sino cómo agradar al Dios vivo,
el cual examina nuestros corazones, prueba nuestros corazones. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nuestro Señor dice que si tú no vives abiertamente delante de Dios, juzgando tu pecado en cada pensamiento que tienes, buscando agradar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus palabras y con todas tus acciones, entonces estás viviendo como un fariseo y no como un discípulo de Cristo. Los creyentes verdaderos no viven para impresionar a otros con su espiritualidad. Los creyentes verdaderos viven abiertamente delante de Dios, buscando cómo agradar al Dios vivo y cómo poder vivir para su gloria. Por eso lo primero que vemos que proclama el texto es que ellos se están autojustificando porque están lejos de agradar al Rey. El cristiano no se trata de seguir normas externas, sino que se trata de someterse al Dios vivo desde su corazón, para que su vida sea una vida que agrade al Señor, que pueda vivir para la gloria del Señor. Y en segundo lugar, es importante recordar que tú no vives por las obras externas. Tú no vives para agradar a los hombres con las obras, sino para agradar al Dios vivo, obrando conforme a su voluntad. Y en medio de ello, la palabra no niega que nosotros sí estamos llamados a hacer buenas obras, a hacer obras de misericordia, ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado, empezando por nuestros propios hermanos en la iglesia, por el prójimo, porque sí estamos llamados a servir a los demás, a considerarlos superiores a nosotros mismos, a que nuestra mano derecha no mire lo que hace nuestra mano izquierda, a no publicar nuestras obras a los cuatro vientos, porque debemos hacerla es para la gloria de Dios. Hay personas que usan las redes sociales, dicen que son cristianos, pero usan las redes sociales para publicar sus obras. Ahora, ¿por qué quieren que todo el mundo se agrade de sus obras? Si sus obras deben de ser hechas para la gloria de Dios. Publican aquí evangelizando en el barrio tal, y se toman la foto, aquí evangelizando en no sé dónde, aquí predicando en no sé dónde, aquí repartiendo alimento a los pobres, aquí dándole a tal persona, para ver cuántos me gusta le dan. Sí debe hacer las obras, pero para Cristo, no para los hombres. Si usted es de los que le gusta publicar sus obras, examine su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuál es la intención de su corazón cuando usted publica las cosas para que le den me gusta? ¿Será que está agradando al Dios vivo? ¿O será que usted lo único que quiere es agradar a los hombres? Mis hermanos, estamos llamados a vivir transparentemente, a no ser hipócritas, a ser verdaderos piadosos, y el verdadero piadoso vive en humildad de corazón, sirviendo, ayudando, mostrando a Cristo en todo lo que hace, no solo en la iglesia con los hermanos, sino también en su casa, en su hogar, en su familia. Mis hermanos, si sus hijos ven que usted en la iglesia es muy amable, muy amoroso, sirve mucho a todos los demás, pero cuando llega a su casa trata mal a su esposa, la manda que haga de todo, no le importa nada, no ayuda en nada, trata mal a sus hijos, ¿qué le está usted enseñando a sus hijos? La hipocresía. Está alimentando la hipocresía del corazón de sus hijos. Y después anda apurado en la iglesia pidiendo oración para que su hijo se encarrile, cuando usted mismo, que es el sacerdote del hogar, no está dando el ejemplo.
de ser transparente. Y asimismo, muchos creyentes lo hacen, son muy buenos en la iglesia, son muy amables, muy amorosos, pero en el trabajo tratan mal a sus empleados. O los que son trabajadores aborrecen a sus jefes. Entonces, ¿dónde está la coherencia de su corazón que dice que es de Cristo en la vida que usted lleva como creyente? No lo hace diferente a los fariseos. Así que usted debe ser coherente en la fe que profesa y en la vida que usted ejerce día a día. Que usted reconozca su pecado, su condición, sea ejemplo del Señor donde quiera que vaya. Que el Señor ayude para que uno pueda ser libre de cualquier hipocresía, de cualquier engaño en el corazón que lo esté conduciendo a no ser íntegro y piadoso, verdadero delante de Cristo. Y en este día, si usted de aquellos que aún cree que sus obras lo salvan, que sus obras lo justifican, que sus obras son los que lo acercan a Dios, hoy es día de salvación. Y hoy usted puede venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, humillándose bajo la poderosa mano del Señor y reconociendo que ha sido un hipócrita, que necesita de un mediador, que necesita la perfecta justicia de Cristo. Arrepiéntase de su vana manera de vivir y corra a Cristo en fe y en arrepentimiento para que reciba la vida eterna. Porque de lo contrario su alma se perderá en el infierno. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener placeres momentáneos en este mundo y su alma perdida una eternidad en el infierno? Venga a Cristo, arrepiéntase de todo corazón y huya de la ira venidera. Y amada iglesia, que el Señor nos dirija a nosotros para no ser hipócritas, sino que podamos tener una iglesia con creyentes sinceros que amen al Señor y que puedan vivir para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones si hemos sido piadosos, engañosos en algún momento. Que tú nos perdones si en nosotros ha brotado algún pecado de hipocresía que nos conlleve a no darte la gloria a ti, Señor. Pero te pedimos de todo corazón que nos ayudes como tu iglesia y tu pueblo, a que seamos sinceros de corazón, a que seamos íntegros y coherentes con la fe que profesamos, entendiendo que estamos vestidos de la justicia perfecta en Cristo, y que eso nos debe llevar a ser humildes y a reconocer tu grandeza y entender que venimos a servir y no ser servidos. Guíanos, oh bendito Salvador, para que podamos ser creyentes fieles delante de Cristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la cena del Señor en este día.